Seguimos con su programa Siglo XXI con este servidor Juan Luis Arias y nuestro querido Fray Aridio Castro. Véanos cada domingo a las 9 de la mañana por Metrovisión, canal 62. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Vea también a través de YouTube como programa Siglo XXI en las diferentes plataformas tecnológicas, desde Twitter, Instagram. Nosotros estamos incluso habilitando ya nuestra participación en TikTok, padre. Nosotros estamos activos en todas las redes sociales, claro. en los estados de WhatsApp, en todos los lados. Bueno, hoy tenemos un entrevistado muy especial, la cual nos complace poder presentarlo a todos ustedes. Se llama Fernando Abreu, es un joven prominente que ha hecho sus apariciones hace un tiempo en la vida pública y que tiene un proyecto político de nación. Para nosotros es un placer. Antes de presentar a Fernando, queremos decirle que este es un programa que tiene un compromiso con el conocimiento, al igual por eso le hemos hecho la invitación, además de que nosotros tenemos propuestas en sentidos filosóficos, políticos, culturales, así que para nosotros será siempre un honor poder compartir ideas, poder debatir temas que vayan a mejorar el tema de la conciencia nacional, la conciencia ciudadana. Así que para nosotros, Fernando, esperamos que te sientas a gusto. Nuestro querido Fray dirige también una iglesia, nosotros estamos participando en el sistema político con mucho respeto, sobre todo a la dignidad, así que esperamos que sea su gusto. Bienvenido a su programa. Un placer, de verdad, estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver aquí. Padre Fernando, hemos visto a través de las redes sociales y por diferentes vías que usted dirige o tiene una propuesta que se llama Patria Libre. Correcto. Es un partido que representa a la derecha. ¿Pudiese usted explicarnos qué se refiere Patria Libre y qué es el concepto de derecha para que la gente tenga una referencia? Y sobre todo las motivaciones que te motivó a ti, que te llevaron a ti a organizar esta organización. Excelente pregunta. Realmente, más que derecha, diría que nueva derecha. Hay una diferencia. La vieja derecha perdió sus principios, en el cual prácticamente se puede considerar en el tema económico el libre mercado, los bajos impuestos, la baja regulación, un Estado pequeño, etc. Se fue y se convirtió en las últimas décadas en una especie de estructura muy moderada que no baja impuestos, que no baja el tamaño del Estado, que no reduce el tamaño de las instituciones, que no reduce las regulaciones, y de eso hay muchos casos, y fueron todos los casos que han fracasado, como por ejemplo el caso de Piñera en Chile, el caso de Macri, que en vez de bajar impuestos subió impuestos, el caso de Rajoy en España, del PP, que en vez de bajar impuestos subió impuestos, y en vez de bajar el Estado incrementó el Estado y la deuda. El caso de Bush en el Partido Republicano en Estados Unidos, que también hizo todo lo contrario, hizo demasiada intervención estatal, expandió el Departamento de Educación y gracias a sus políticas de que todo el mundo tenga el American Dream, que todo el mundo tenga una casa, incentivó en el mercado inmobiliario mediante una estructura y unas empresas mixtas, semiestatales, como Freddie Mae y Freddie Mac, a otorgar préstamos a personas que no calificaban y de forma artificial reducir los criterios que utilizaba el mercado para el otorgamiento de préstamos, y encima de eso, con un Federal Reserve, un Banco Central de Estados Unidos, con una política monetaria expansiva keynesiana que bajaba la tasa de interés a nivel artificialmente casi cercano a cero, incentivando un incremento artificial del precio en el sector inmobiliario y incrementando una burbuja artificial, el cual siempre explotó y creó de toda la situación. Entonces vemos que es un fracaso en todos lados. Igualmente Duque, la famosa reforma fiscal de Duque, que era supuestamente de derecha, era subir impuestos. O sea, y a los ricos, usando la misma dialéctica marxista de en contra de los ricos y utilizando la justicia social. Entonces, hacen todo lo que hace la izquierda, son una especie de centro-izquierda light, un chin más al centro, pero no traicionaron los principios de derecha. Aquí no es la primera vez que pasó también en los 70s y en los 80s, por eso viene Thatcher y viene Reagan, porque el partido conservador
del Reino Unido había perdido sus principios y Thatcher viene a restablecer eso y literalmente se fundamenta en el libro del famoso economista premio Nobel de Hayek, Friedrich Hayek. Y dice, "This is what we believe in", notando el libro de Hayek. Reagan también se ancló en las políticas tanto de Hayek como de Friedman, que son cercanas. La única diferencia que una escuela de Chicago y otra escuela austriaca tienen diferentes metodologías, sí, pero son escuelas, posiciones cercanas. La austriaca un poquito más de derecha todavía en lo económico que la misma, sí, de Chicago. Pero el punto es que perdieron los principios de nueva derecha. ¿Y cómo se puede definir derecha, nueva derecha en el contexto actual? Tienen dos familias, una familia libertaria y una familia conservadora. Y una buena definición que me gusta usar, porque hay 1000 definiciones y como bien sabemos por la filosofía del lenguaje, las palabras tienen diferentes significados dependiendo del contexto en el cual se usa. Eso es Wittgenstein, eso es Russell, etc. Pero es un tema complejo el tema de los conceptos y las definiciones, pero se puede. A mí me gusta definirla de la siguiente forma porque trata de englosar todo. Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, es decir, que todo el mundo tenga la libertad de hacer lo que quiera mientras no le haga daños a los demás. Y cuando digo daño, es un daño real y tangible, no merite mi sentimiento, como que la nueva izquierda que meterte preso si le dice él a una que se define ella, ¿verdad? Para ponerlo en contexto. Estoy totalmente de acuerdo con esa definición. En defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Y nos damos cuenta que esa definición que acabo de dar, que es una definición basada en el principio de no agresión y una definición más libertaria, se une con el elemento conservador, en la cual, por esa libertad en la acción humana, ya citando a Mises en este caso, se desarrollaron las instituciones que quieren conservar los conservadores en el continuo el tiempo-espacio en los miles de años que las civilizaciones se han desarrollado. Instituciones como la familia, como la propiedad privada, como el lenguaje, como las leyes naturales, que por cierto no vinieron creadas del Estado, se crearon en las costumbres del mercado y de la acción humana y luego el Estado la toma y la recopila. Por ejemplo, en el caso del Código Civil Comercial, que viene del napoleónico, que a su vez le damos más para atrás, viene del Código Justiniano. Justiniano no redactó todas esas leyes, sino que ya eran costumbre y simplemente la llevó a escribir. Exacto. Lo mismo con el lenguaje. El lenguaje no fue un burócrata sentado en el Estado que escribe todo y tal definición tiene eso. No, son situaciones sociales. Exacto. Se desarrollan en ese orden espontáneo de la interacción humana libre. Y ahí es que se une, una viene de la otra. Ahora, lo que no quieren conservar la derecha real es lo que viene propiamente del Estado. Pero si viene de la naturaleza y viene del libre mercado o viene de la libre interacción de los seres humanos, eso sí se conserva, porque ahí ya el Estado ha hecho muchísimas leyes positivistas en contra de la libertad humana, que no tienen una génesis de libre acción humana, en la cual la mayoría son atroces, y eso no queremos. Es un principio básico de Santo Tomás de Aquino. Una ley que atente a la dignidad no tiene que ser obedecida ni debe de ser aceptada. Entonces las leyes hay que revisarlas en función de eso, porque estoy de acuerdo contigo, bien, hay muchísimas leyes que no están respondiendo a la dignidad humana. Nos estamos metiendo ahora a lo que se llama teoría pura del derecho y a filosofía jurídica. Lo que acaba de decir el Fray es correcto y es una de las bases del justnaturalismo. Yo soy justnaturalista, o sea, para mí las leyes tienen que tener un origen ético, moral y natural. No como lamentablemente toma la izquierda, que simplemente trata de desligar la ley y el derecho de toda otra ciencia y de todo otro análisis ético y moral. Y por eso vemos atrocidades y justifica muchas de las atrocidades de la historia y leyes que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, uno hace eso y inmediatamente la ley durante los nazis fue ley. La ley no vamos a someter la ley al criterio ético ni político. La ley se aplica fría. Y eso todavía es lo que se enseña en todas las... Yo como abogado lo presencié. Es lo que se enseña todavía en todas las universidades del mundo, el positivismo. Que no viene de la nada. Viene incentivado también por la estrategia marxista, gramscista, de infiltrar en todos los ámbitos. Como Gramsci decía, que
el marxismo tenía que infiltrar en toda la cultura, en todas las instituciones. Entonces se metieron con el keynesianismo, eso viene de Kelsen, el positivismo en el derecho, se metieron con el keynesianismo, como Correa, que estamos hablando ahorita, que es keynesiano, en la economía, que es un tipo de socialismo gradual, que va chin a chin en vez de repente. Y se metieron en la misma psicología, con el psicoanálisis y en la misma historia, haciendo revisionismo marxista histórico, en todos los ámbitos de la sociedad de la ciencia. Fernando, Fernando, hemos escuchado atentamente todas tus posiciones. Nosotros conocemos también toda la teoría de la que se ha instaurado, todo este pensamiento de la cual nosotros partimos, con teoría del lenguaje, filosofía del derecho, sobre todo los temas del género que tú también expones. Es muy importante. Sin embargo, la política se nutre también de temas de la realidad social, que ese pensamiento que tú expresas, quizás un sector importante entiende perfectamente tus posiciones, la cual nosotros felicitamos, porque en la medida de la búsqueda que tengamos ese acceso a ese conocimiento, mejoramos las condiciones de vida. Y tenemos ejemplos muy buenos de posiciones y tenemos ejemplos fatales también de posiciones radicales. Sin embargo, la pregunta que te hago es, ¿qué está haciendo Patria Libre para participar en el proceso político e irse ganando, e ir conquistando la voluntad del electorado, que en esta democracia la participación política tiene un efecto de votos? Claro. Entonces, en ese proceso está legalizado el partido, ya tiene el visto bueno de la Junta, vienen unas elecciones en el próximo proceso, febrero 2024, luego la presidencial. ¿Qué tiene en mente y en carpeta, en proyectos, Patria Libre y Fernando Abreu? Bien, tu pregunta amplia tiene dos vertientes, una ya la procesal política y la otra es cómo nos ganamos el corazón del votante, es una pregunta bastante amplia. Pero la primera es educando, y tenemos en un cierto tiempo ya educando, unos cuantos años, y no solamente en mi caso, sino que hay muchos miembros del partido que son reconocidos comunicadores y son influyentes en las ideas, y tienen miles de seguidores, y entre todos abarcamos una buena cantidad de personas, la cual constantemente estamos educando en estos tipos de temas. Entonces es un proceso largo, nos estamos metiendo en todos los sectores, haciendo muchas conferencias, educando también en las redes sociales y literalmente utilizando todas las herramientas y todas las opciones posibles, incluyendo también el campo de terreno. En cuanto a la segunda parte de la procesal, nosotros ya anunciamos, a ver, déjame ir al principio, ¿verdad? Porque es una pregunta bastante amplia. Nosotros iniciamos el anuncio del partido hace tan solo 3 meses. O sea, fue en abril prácticamente que anunciamos que íbamos a iniciar el proceso de la recolección de firmas y iniciar y anunciar este partido de información. Evidentemente, eso es un mes antes del depósito para los requerimientos para el reconocimiento de partido por parte de la Junta Central Electoral, que la fecha límite era mayo de este año. O sea que nosotros iniciamos sabiendo que con pleno conocimiento de que un mes no se va a lograr todo eso, porque estamos hablando de un local en cada municipio, hay más de 158 municipios, y estamos hablando de miles y miles de firmas. Tenemos muchísimas firmas, pero evidentemente que en ese mes que nos quedaba de tiempo no se iba a lograr. Entonces teníamos de forma muy clara el conocimiento de que había que hacer una alianza, pero ese fue el proceso más difícil que ya se logró. ¿Por qué fue el proceso de la alianza lo más difícil? Porque nosotros proponemos algo totalmente diferente a todos los sistemas de partidos, o sea, literalmente todos los partidos, que en su mayoría, tanto sus estatutos como sus políticas, son de centro-izquierda, de centro-centro-izquierda, algunos son un poquito más de izquierda, como el caso de Opción Democrática. En la teoría, sí, en la teoría, porque en la práctica... En la práctica yo te lo voy a sustentar, en política por política, tanto en lo que han hecho con el gasto público, como lo que han hecho con los impuestos, como lo que han hecho con las regulaciones de los sustentos. O si tú quieres, bueno, lo puedo decir ahora, pero le dejo la respuesta por mitad. Déjame desarrollar esa parte. Mira, en los últimos, desde el año 2000 hasta acá,
los tres partidos han expandido el tamaño del Estado más de 10 veces. Más de 10 veces, y si lo vemos en términos reales, más de 4 veces adaptado en base al PIB real. Es decir, expandieron el Estado y el gasto público 10 veces y la deuda pública más de 16 veces. Encima de eso, cada uno de los gobiernos, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, y ahora está anunciándolo, ha subido impuestos. No hay ninguno que no ha subido impuestos. Lo hizo Leonel varias veces, lo hizo Danilo al principio, en el 2013. En parte también culpa del mismo de Leonel, pero lo hizo. Y este gobierno ya está anunciando, por medio de Jochi Vicente, que tiene una necesidad de subir impuestos. Tal vez no lo hagan ante la elección, evidentemente, pero ya han declarado que lo quieren hacer. Entonces, hace mucho lo quieren hacer. Sí. Entonces, vemos que son políticas intervencionistas en contra de la libertad económica, en contra del libre mercado, que no son para nada de derecha, y también siempre lo hacen en un contexto progresista, del progresismo impositivo, es decir, de los impuestos progresivos que se plasman en el mismo manifiesto comunista, en la misma génesis de la izquierda, en el capítulo 2 del manifiesto comunista, que dice tal cual: la política pública que recomienda, aparte de la expropiación de tierras, también es los impuestos progresivos. Y todos se han avalado en impuestos progresivos, y nuestro sistema impositivo es bastante progresivo, cuando vemos que tanto impuestos sobre la renta va de 0 a 15, a 20 a 25, luego de ahí las contribuciones, con el cual un clase media ahora mismo el Estado le saca más del 31%, y si tú eres una empresa, con el total de impuestos y contribuciones, uno termina pagando más de 49%, porque no solamente el impuesto sobre la renta, después hay un 10% de dividendo y después están las contribuciones. Y después de eso te das la vuelta y te das cuenta que te topas enfrente con un ITEVIS, te topas enfrente con un impuesto sobre activo, con un IPI, con un impuesto de transferencia de propiedad, y para ser más específico, con 2.400 tributos más. O sea, es una locura la cantidad de impuestos que hay en la República Dominicana. Entonces, son en la aplicación de centro-izquierda, en los estatutos son de centro-izquierda, en el discurso de algunas personalidades son muy marcadas de izquierda, en otros se ven más moderados, pero todos tienen, y el mismo presidente Abinader se ha definido como socialdemócrata, eso es centro-izquierda. Tal vez no son izquierda o extrema izquierda, pero de que son centro-izquierda, a mí nadie me lo discute. Usted me trata de rebatir este tema. Todas sus políticas, todo su discurso, y también sus estatutos evidencian una izquierda moderada de centro, lo estoy diciendo, pero aunque sus estatutos dicen que son más radicales, porque dicen socialismo democrático, por ejemplo, sí, pero de centro izquierda, evidentemente de centro izquierda, de centro derecha no son, por más que lo quieren poner de centro derecha, prácticamente ninguna medida. Pero nada, entonces, volviendo a lo del partido, nosotros, gracias a Dios, conseguimos el único partido que no se va a aliar a los grandes partidos. Todos los pequeños estaban aliados en este proceso, y eso fue algo que sufrimos mucho, incluyendo lo que más se trataban de acercar a la derecha, que no son derechas, porque al final se están aliando con unos izquierdistas muy radicales, pero todos se querían aliar o con PRM o con Leonel, con el PLD no tanto, pero estaban en ese proceso. Entonces, claro. Y ese partido que nosotros ya anunciamos, esa alianza por el cual vamos a llevar nuestro candidato, es Generación de Servidores de el señor Carlos Peña, que tal vez no es un partido de derecha, pero sí es un partido antiprogresista. Coincidimos en una gran cantidad de políticas públicas, tiene un discurso bien antiprogresista. Él no se define de derecha y ellos no se definen de derecha per se, pero si se coloca en el espectro con la política que tiene, yo diría que un centro derecha, un discurso menos derechista, pero sí muy antiprogresista, eso sí, y se definen como conservadores, que no define totalmente la derecha, porque conservador social es una parte, pero también tiene que ser conservador o libertario económico, no es suficiente ser conservador no social. Y nada, con esto vamos, para terminar, vamos a presentar nuestros candidatos este sábado 12 a las 2:45 p.m. Están todos invitados. Quien quiera ir debe reservar en www.patrialibre.do/lanzamiento. Ya realmente estamos llenos a 3 días del evento, pero estamos expandiendo, y también puede asistir por detrás parado sin asientos, también es válido.
pero están todos invitados y aquí vamos a presentar todos los candidatos que tenemos por amplias partes del territorio nacional, muchos de ellos en pueblos que uno no se imaginaría que la ideas de nueva derecha llegaría, pero parece que el trabajo que hemos hecho nosotros y varios más ha sido bueno porque ha llegado a muchos lados y hay candidatos, gente que se identifica con este tipo de ideas en pueblos lejanos que están promoviendo esto y que lo van a seguir promoviendo en todo el territorio nacional. Por ende, nos sentimos satisfechos con esto y nos irá bien. Ya estamos casa llena y faltan 3 días. Los últimos días en eventos son los días que más se llenan, entonces entiendo que va a ser un éxito y vamos a hacer un hito en la República Dominicana. Muy bien, Fernando, felicidades por esta iniciativa. Obviamente yo me considero pues un demócrata y creo que a mayor participación de organizaciones y agrupaciones políticas, pues eso fortalece la democracia y da opciones. Y qué bueno Les felicito por eso, porque hay mucha gente de centro izquierda o socialdemócrata que literalmente hoy en día prefieren decir que no participen, o sea, literalmente y te censuran y te censuran con discursos de esos discursos de odio, ellos no pueden participar. Claro, pues claro que sí, entonces eso fortalece la democracia, obviamente, y también me parece muy interesante esa posición de ustedes de ir solo, de no aliarse además en este proceso en que inicia. Fernando, ya estamos terminando ya. Una pregunta, ya lo ha dicho que la cuestión económica es muy importante pues para ustedes, el discurso económico, pero a tu percepción, ¿cuál es el mayor problema que en este momento está enfrentando la sociedad dominicana? Si hay una forma de resumirlo, porque es transversal, sí, se puede definir como la Agenda 2030. Es decir, la imposición globalista que utiliza todas las agendas de la izquierda, especialmente, no solamente de la vieja izquierda, también de la nueva izquierda, es decir, no solamente del keynesianismo, socialismo, sino también del progresismo social, es decir, abortismo, ideología de género, agenda de LGTB, cambio climático alarmista que controla tu libertad y lo que comes, dónde vas, dónde te transporta, que demoniza el carro, como ya se hizo en la Unión Europea, que se va a prohibir a partir de 2030, como se hizo en California, que se va a prohibir a partir del 2035, etcétera, etcétera. Que te quiere controlar todo aspecto de la vida utilizando la dialéctica marxista-hegeliana de opresor contra oprimido, en el cual, si la vemos en las distintas agendas y luchas, simplemente cambia el esquema, pero es lo mismo, es decir, lo que quieren es siempre lo mismo, opresor, oprimido, le quito derechos, libertades e ingresos al opresor para redistribuir al supuesto oprimido, y en ese proceso el político, por donde pasa todo ese dinero y toda esa estructura, le da más poder, más control y más dinero para él y sus compañeritos. Y vemos esto... Pedagogia del oprimido, de Paulo Freire. Y esto lo vemos transversal, es decir, se ve en la primera lucha económica de clase con el socialismo, el rico, el opresor, vamos a quitarle más impuestos, vamos a quitarle más ingresos, etcétera. Se ve también en la lucha de sexo, el hombre es el opresor, vamos a quitarle derechos, vamos a quitarle libertades, como por ejemplo lo que ya han hecho con las cuotas, en el cual no se puede presentar un 40% de la lista que literalmente no te puedes representar en política, y también hay cuotas de otro tipo, como en contrataciones públicas, etcétera, etcétera, que también es una violación a la igualdad ante la ley, entre otras libertades. Aparte que también es un insulto a la mujer, porque le dice que no pueden lograrlo sin la ayuda del Estado, cuando las mujeres ya lo han logrado sin la ayuda del Estado. Las mujeres ganan más que los hombres en la República Dominicana, un 6.1% más, aunque no se dice mucho, pero eso es lo que dice la estadística de la Encuesta Nacional Continua del Trabajo. También en la lucha de orientación sexual lo mismo, el heterosexual es el opresor, el LGTB es el oprimido, vamos a quitarle libertades, derechos a los heterosexuales. ¿Y cuáles son esas? Las ley que quiere introducir, en este caso Opción Democrática y algunos legisladores de izquierda, de que si uno no le dice el pronombre que ellos se identifican, o si uno ofende a un LGTB, uno va preso 1 año. Eso es lo que han propuesto, y eso es lo que han propuesto varias veces en varios proyectos de ley, incluyendo en el Código Penal con la inclusión de la orientación sexual y otros. Sí, y eso siempre pasa lo mismo. Bueno, entonces de todas ellas que tú has hecho es un elenco, ideología de género, la cuestión de todo el LGTB, el dramatismo o el radicalismo ecológico y otras más. ¿De cuáles ellas tú crees, cuáles son las más perniciosas y peligrosas de todas ellas?
Mira, ya que están hablando de la propuesta de ella. Todas son demasiado malas. Habría que analizar. ¿Cuál le molesta a un sector poblacional? ¿Cuál le puede molestar más a uno? Porque eso es muy subjetivo. Sí, muy claro. Pero está tan mezclada que casi son inseparables, de hecho. Porque una tiene la misma lógica que la otra y una ayuda a la otra. Por ejemplo, vamos a usar dos casos. Vamos a usar el caso del abortismo y la agenda climática. Están entrelazadas. Te dicen, lo climático, hay demasiadas personas en la Tierra. Tenemos lo mismo. Te dicen con la agenda LGTB, ideología de género. Hay demasiadas personas en la Tierra, tenemos que reducir nuestra emisión de carbono. Entonces vamos a promover estatalmente una orientación sexual que no se puede reproducir. Usando la lógica malthusiana de Malthus, que también es un fundamento del marxismo. Fernando, tenemos el tiempo limitado y nos quedaron muchas preguntas por hacer. Claro. De todos modos, podemos hacerle una pregunta para ir cerrando la participación del programa. Y es que, por ejemplo, todo eso que tú has puesto, nosotros leímos a Ética de Leonardo Rodríguez Duplá y vimos el tema del capitalismo en ese libro, en una clase muy interesante, con uno de los principales orientadores de la República Dominicana, Cristian Espinal. Sin embargo, te pregunto, la derecha busca, o la nueva derecha busca, a través de la igualdad y de las libertades individuales, lograr mejor conciencia, mejor nivel de prosperidad vida, para todos. Mejor prosperidad para todos. Sin embargo, en la propiedad privada, con las inversiones que tiene, se le hace complejo ver esas posibilidades a los que quizás no tienen ese mismo concepto. Entonces, ¿por qué vía piensa la derecha, o en este caso la nueva derecha que tú diriges, lograr ese concepto ante la población dominicana para que a un corto plazo o largo plazo se logre esa realidad que busca de fondo? Que sabemos que el ser humano tiene un concepto megalómano mayor en la mayoría de los casos, de tener poder para utilizar el poder y servirse de él. Entonces, ¿qué vía utilizaría? Tu pregunta se puede interpretar de dos formas. Entonces, te tengo una pregunta para ver cuál de las dos preguntas es la realidad. Es cómo nosotros vamos a entender a aquellos que no entienden este concepto, o tu pregunta es cómo nosotros levantamos a aquellos que son más afectados, aquellos que no tienen propiedad privada de inversión, etcétera. ¿Cuál de las dos es? La idea sería utilizando ese poder para lograr conceptos de igualdad, o si es a través de educando a la población para tener mayores niveles. Nosotros, la forma para nosotros darles prosperidad a los más afectados es principal y efectivamente con ese gran poder y esa gran máquina de sacar a la gente de la pobreza, que es el libre mercado, que mucha gente no lo sabe porque está demonizado con muchos mitos, que no podemos ir en la lista de todas las falsedades que se ha fabricado de la izquierda, pero muchos mitos que estadísticamente uno lo ve en la estadística y en la económica básica y se da cuenta que son mentiras totales, como mentiras como, por ejemplo, que el monopolio fue creado por el capitalismo y el libre mercado, como que la crisis del 29 fue creado por el capitalismo y el libre mercado, que la crisis del 2008 fue creada por el capitalismo y el libre mercado, que la pobreza fue creada por el capitalismo y el libre mercado, que la desigualdad fue creada por el capitalismo y el libre mercado. Todos esos son mitos. A ver, desde el inicio del capitalismo o del libre mercado, cuando realmente se desarrolló a partir de Smith, nos vemos una gran explosión de riqueza y de crecimiento en la cual la pobreza mundial al principio era un 95% de la población mundial, es decir, era la condición natural del ser humano, era la pobreza. Todo el mundo era pobre, con excepción a los reyes, que eran los políticos de la época, no eran empresarios. Y hoy en día, a partir del libre mercado, vemos que esa gran pobreza se ha disminuido de un 95% a menos de un 10% mundial. No se ha terminado el programa, Fernando. Tenemos que cerrarlo. Pero para lo último, los países más capitalistas y más del mercado tienen 25 veces menos de pobres que los más intervenidos y más socialistas. No solamente eso, sino que también tienen mayor PIB per cápita, mayor desarrollo humano, mayor calidad de vida, mayor índice de prosperidad, mayor índice de felicidad. A través de la educación, no solamente del libre mercado. Eso lo vamos a discutir después. Eso lo vamos a discutir. Despide usted el programa porque hay muchos pueblos de educación que son pobres, como Cuba. Hemos llegado al final de este su espacio Siglo XXI con el doctor Juan Luis Arias Aridio Castro. También con nuestro invitado Fernando. Gracias a Fernando, gracias a ustedes. Y nos veremos a ver en otro espacio similar el siguiente domingo. Hasta la próxima. Fernando. Muy bien.
Gracias.